Lo segundo que vamos a ver es, ahora lo tengo desarrollado, lo vamos a simplificar. ¿Para qué me va a servir todo esto? Todo esto nos va a servir para agarrar, repasar las propiedades y cuando lleguemos a ecuaciones sea más sencillo. Entonces, aquí tengo una resta. Hay que recordar que la resta viene de una división, ¿sí? Entonces, voy a tener el logaritmo en base 10. ¿De quién? Perdón, antes de eso, tengo un número que multiplica el logaritmo. Lo primero que voy a recordar es que este número viene de un exponente. Entonces voy a tener logaritmo de m al cubo menos el logaritmo de n, aplico la misma propiedad al cuadrado. Y ahora sí, ya tengo una resta, entonces sí, ya puedo aplicar el logaritmo. Porque hace un momento no pude hacer la resta porque me estorbaban el 3 y el 2. Tiene que estar el logaritmo solo para que yo pueda hacer la división. Entonces tengo el logaritmo de, el primero tengo m al cubo, entre el segundo que tengo es n al cuadrado. Y esto es nuestra expresión ya simplificada. Ahora, aquí me van a decir, pues es que esto ya no se puede simplificar porque yo les dije que no había una propiedad para una suma así. Sin embargo, este 4x, vamos a recordar que lo puedo expresar como logaritmo de e a la 4x. Si nosotros recordamos eso, ¿qué propiedad estoy utilizando? Estoy utilizando la propiedad de que el logaritmo de una base es lo mismo, se elimina. Entonces, por eso nos va a quedar, esto lo puedo expresar de esta manera. Y entonces sí, ya lo puedo simplificar. Podemos utilizar que es una suma y que la suma viene de una multiplicación. Entonces yo tengo el logaritmo de la multiplicación de 8 que multiplica a e que está elevado a la 4x. Y ya tenemos nuestra segunda expresión. La tercera, nosotros vamos a tener, permítanme un momento, ahí está. Esto viene de dos situaciones. Una, voy a quitar primero el 2/3, que viene de una fracción, donde el exponente es 2 y la raíz es 3. Y lo mismo voy a hacer con la segunda parte. Pero antes voy a factorizar el menos. Entonces, saco el menos, abro paréntesis y ahora sí voy a expresarlo como un logaritmo, pero que viene en base b, que viene de una raíz, que esta raíz está elevada al cubo, que es el denominador, ¿sí? Y que mi base, que es x más 1, está elevada al exponente 2, ¿sí? Esto es lo que quiere decir 2/3. Mi exponente es 2 y mi raíz es 3. Como saqué el menos, quiere decir que aquí voy a tener un más. Y aplico la misma propiedad aquí. Voy a tener el logaritmo en base b de, y en este caso nada más tengo la raíz, este no me sirve, permítanme, tengo la raíz elevada a la cuarta, pero como el exponente es 1, no se escribe el exponente. Entonces nada más tengo x más 2. Y cerramos paréntesis. Ahora, tengo dentro del paréntesis un más. Quiere decir que vienen de una multiplicación, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo voy a tener menos, no nos podemos olvidar de ese menos, y vamos a tener el logaritmo
en base B. Y vamos a tener nuestra multiplicación. ¿Qué multiplicación? Pues de nuestro primer término. No quiere copiar, espérenme. Control C. Ahí está. Control V. No, no quiere. Entonces vamos a expresarla nuevamente toda. Logaritmo en base 3 de x más 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Pero que a su vez está multiplicando a la raíz, no, adentro no, afuera. Ahí está. Está multiplicando a la raíz cuarta, ¿sí? De x más 2. Y ya terminamos de comprimir nuestra expresión, ¿sí? Esta es la expresión como queda de esta última. Nuestra última expresión, aunque se ve larguísima, realmente es una expresión muy sencilla. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que este 2 quiere decir que 9 está elevado a ese 2, este 4 eleva a la m y así sucesivamente. Quiere decir que vamos a tener el logaritmo de 9 elevado a la 2 más el logaritmo de m elevado a la cuarta menos, no, perdón, más, ya me estoy saltando uno, 2 logaritmo de p menos logaritmo de 7 elevado al cuadrado menos el logaritmo de y, ¿sí? Voy a todos los que son positivos, perdón, me quedé con el mismo, que nos faltó que p está elevado al cuadrado y ya lo puse al revés. Espérenme, que nuestra p que tenemos aquí es la que está elevada al cuadrado. Ahí está. Todo lo que está en más quiere decir que se está sumando. Entonces, ¿qué se está multiplicando? Quiere decir que nosotros vamos a poderlo unir en una sola expresión. Una expresión que me dice que es el logaritmo de 9 elevado al cuadrado por m elevado a la cuarta por p elevado al cuadrado. Esa es mi primera expresión. Y del segundo voy a sacar el menos. Lo voy a hacer por partes, aunque lo podríamos hacer en una sola. El logaritmo de 7 elevado al cuadrado más el logaritmo de y, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta última expresión la podemos escribir como nuevamente, como aquí, como la expresión de una multiplicación, ¿sí? Entonces vamos a tener menos el logaritmo neperiano de 7 elevado al cuadrado por y. Ahora tenemos una resta. Esta resta nosotros la vamos a poder escribir como una división. Quiere decir que voy a tener el logaritmo neperiano ¿de qué división? En el numerador voy a tener toda esta expresión. Vamos a ver si nos deja copiarla. Ahora sí nos dejó. Y en el denominador voy a tener toda esta expresión, ¿sí? Y ya simplificamos nuestros resultados, ¿sí? Ya tenemos nuestras funciones ya simplificadas en su totalidad. Cada una simplificada lo mejor. Es decir, ya no pueden simplificarse absolutamente más, ¿sí? Ok, entonces sí, ya estamos listos para resolver nuestras ecuaciones logarítmicas y nuestras ecuaciones exponenciales. Lo primero que vamos a resolver o a tratar de ver cuando tenemos una ecuación logarítmica es si la podemos expresar como una función exponencial.
En este caso, la primera es muy sencilla. En este caso, nosotros vamos a recordar que el 5 es la base, el 2 es el exponente a lo cual lo estamos elevando y el 2x más 1 es el resultado al cual queremos llegar. Lo vimos a la hora de convertir nuestras expresiones logarítmicas en exponenciales. Quiere decir que en este caso nosotros tendríamos el 5 elevado al cuadrado y nos va a dar como resultado 2x más 1, lo cual ya se convierte en una expresión muy sencilla que nosotros podemos resolver, donde 5 al cuadrado es 25 y es igual a 2x más 1, donde ya podemos con nuestra álgebra normal despejar nuestra x, donde vamos a tener que primero que nada pasamos el 1 del otro lado y vamos a tener 25 menos 1 es igual a 2x, es decir, vamos a tener que 24 es igual a 2x y que nuestra x que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces vamos a tener 24 medios, nos va a dar nuestro valor de x. Por lo tanto, ya sabemos que nuestra x vale 12. Y este es el resultado de nuestra expresión logarítmica, nuestra ecuación logarítmica. E insisto, todo fue a base de saber expresarlo como una exponente, una función exponencial. Estos obviamente no se ven tan sencillos como al principio, pero fíjense bien, tengo una suma. Ahora lo que voy a aplicar es las propiedades que acabamos de ver, que una suma viene de una multiplicación. Entonces, nosotros vamos a tener que el logaritmo, obviamente, a ver, vamos a quitar esto está mal expresado, que el logaritmo en base 10, ¿se acuerdan que la base 10 no se escribe, por eso estaba mal expresado? El logaritmo de una suma se convierte en el logaritmo de una multiplicación y en este caso es 1. Todo esto es un solo término. Mi base ya vimos que es 10, lo cual quiere decir que sí lo puedo expresar como una función exponencial, perdón, donde mi base, como les acabo de decir, es 10, el exponente es 1 y mi resultado tiene que ser x más 2 por x menos 1, ¿sí? Quiere decir que esto es 10 y nosotros ya podemos resolver ese binomio. Si ustedes recuerdan un poco de álgebra, es el término común que es x cuadrada más la suma de los no comunes que es 2 y menos 1 nos da 1 por el común que es x más el producto de los no comunes que es 2 por menos 1 nos da menos 2. Y pasamos todo de un solo lado y vamos a tener que es x cuadrada más x menos 2. Paso el 10 de este lado, menos 10 y nos queda igual a 0. Quiere decir que nosotros, perdonen, ya me moví. Un segundo. Ahí está. Ahí regresamos. Quiere decir que nosotros vamos a tener x cuadrada más x menos 12 igual a 0. Y tenemos varias formas de resolverlos. O lo resolvemos por fórmula general o lo resolvemos factorizando. Factorizando podríamos tener x más, y aquí vamos a encontrar un número. La multiplicación de más por menos nos da menos. Y vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 12
pero restados. ¿Por qué restados? Porque estos signos son diferentes. Si fueran iguales, sería sumado. Restados me den 12. En este caso, sabemos que 4 por 3 nos da 12, ¿sí? Y 4 menos 3 me da el 1. Y quiere decir que voy a tener dos ecuaciones por resolver. Una de ellas va a ser cuando x más 4 sea igual a 0 y la segunda va a ser cuando x menos 3 es igual a 0. Pero esas son de lo más sencillas. Ya conocemos entonces que nuestra x vale menos 4 de una y de la segunda que nuestra x vale 3. Y ya resolvimos nuestra ecuación logarítmica convirtiéndola en una ecuación exponencial con la ayuda, obviamente, de nuestras propiedades de logaritmos. Me van a decir aquí, pues es que, ¿cómo resolvemos esto? Esto tenemos varios caminos, pero el camino más sencillo que nosotros vamos a hacer es, fíjense bien, puedo pasar el logaritmo del otro lado y verlo como una resta igualada a 0, ¿sí? O puedo verlo desde cada uno pasándolo. Bueno, vamos a hacerlo de esa manera, ¿sí? Vamos a resolverlo de esa manera y vamos a tener que si yo paso todo de un solo lado, voy a tener el logaritmo en base 3. ¿Y dónde está mi logaritmo? Acá está. Mi logaritmo en base 3 de 3 de 4x menos 5. Paso el logaritmo del otro lado y voy a tener nuevamente el logaritmo en base 3 de 2x más 1, ¿sí? Y esto quedó igualado a 0. Esta es una resta, por lo tanto, vamos a convertir en una multiplicación. Creo que esto no me va a servir, permítanme. Olvídense que está ese cuadrito ahí. No, pues ya me está moviendo todo. Esperen. Ahí está, ahora sí. Ok, ahí está ya. Nos vamos a tener el logaritmo en base 3 de una división. En este caso, nuestra división va a quedar 4x menos 5 entre 2x más 1, ¿sí? Y está todo igualado a 0. Y entonces sí, ya podemos expresarlo como una función exponencial. En este caso, nuestra base, repetimos, es el 3. Déjenme agregarle aquí el 0 que ya nos comimos. Aquí vamos a agregar el 0. Ahora sí, nuestra base es 3 y está elevada a la 0. Y nos tiene que dar como resultado esta división, ¿sí? A la hora que yo lo veo, permítanme expresarlo nuevamente. Hoy mi procesador no quiere trabajar, pero no es que quiera. Ahí está. Entonces es de 4x menos 5 entre 2x más 1, ¿sí? Ahora, esto hay que recordar una ley de los exponentes súper importante que nos dice que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces yo realmente tengo 1 igual a esta expresión. Vamos a ver si la copia. Hoy sí la quiso copiar. Y esto ya lo podemos resolver diciendo que 2x más 1 está dividiendo, pasa multiplicando al 1 y a la hora que lo multiplica nos queda 2x más 1 y es igual a 4x menos 5 y es una función
todavía más sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar x de un lado, números del otro. Entonces, tenemos 2x menos 4x es igual a menos 5 menos 1. Quiere decir que hacemos nuestra suma y vamos a tener menos 2x es igual a menos 6. Menos 2x está multiplicando, va a pasar dividiendo. Quiere decir que voy a tener menos 6 entre menos 2. Entonces, menos por menos nos da más. Quiere decir que nuestra x vale 3. Y ya resolvimos nuestra siguiente expresión logarítmica, ¿sí? Que, insisto, todo se resuelve única y exclusivamente aplicando propiedades de los logaritmos y de los exponentes. Por eso era muy importante que nosotros, primero que nada, viéramos las propiedades de cada uno de ellos y cómo expresarlos. Voy a ir con este término y ahorita dejo este al final. No por complejo, sino por espacio, ¿sí? Entonces, esta es muy sencilla. Vamos a ver, vamos a pasar todo lo que tenga logaritmo de un lado y el número del otro. Entonces, voy a tener el logaritmo de x más 5 menos el logaritmo de x. Y me queda del otro lado nada más 2. Y una resta viene de una división. Entonces vamos a tener el logaritmo de x más 5 entre x. Y esto, permítanme. El logaritmo de x más 5 entre x, ahora sí. Y esto está mal escrito. No, sí está bien. Esto es igual a 2. Y vamos a recordar nuevamente que este logaritmo, la base es e. Como nuestra base es e, quiere decir que e está elevado al cuadrado y nos va a dar como resultado nuestra fracción, es decir, x más 5 entre x, ¿sí? Y esto ya lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque es un número. Si se acuerdan que empezamos diciendo el valor de, entonces podemos trabajarlo sin ningún problema. X está dividiendo, pasa multiplicando, entonces vamos a tener e al cuadrado por x es igual a x más 5. Y hacemos exactamente lo mismo. Dejamos x de un lado, en este caso es e a cuadrada a la x menos x y el número del otro lado. Cuando no puedo hacer la resta, como en este caso, vamos a factorizar x. Factorizo x y me queda e al cuadrado y el factorizar menos x es 1 y nos da como resultado, perdón, el 5. Entonces, lo único que me queda por resolver es que e al cuadrado menos 5 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y divide a todo completo. Al 5, todo completo pasa dividiendo. ¿Sí? Y este es nuestro resultado. A pesar de que se vea todavía como una expresión no simplificada, esto es un número. Si ustedes lo meten en la calculadora, les va a dar un resultado. O lo podemos dejar de esa manera. Vamos con nuestra última expresión, que como se dieron cuenta ya no cabe aquí. Sin embargo, lo vamos a escribir aquí. Nuestra última expresión es el logaritmo en base 2 de la raíz. El proceso es exactamente el mismo. Voy a pasar todo lo que tenga logaritmo de un solo lado y lo demás lo voy a dejar del otro. Entonces voy a tener el logaritmo en base 2
de nuestra raíz, en este caso de 3x menos 1, y el estar restando pasa sumando. Vamos a tener nuestro logaritmo en base 2 de ahora nuestra raíz cuadrada de x más 1. Y todo esto, perdón, se queda como resultado de 1. ¿Sí? Y ya que tenemos esta expresión, no le puse el 1, ¿verdad? Perdonen. Es igual a 1. Ya está. Ahora, una suma viene ¿de qué? De una multiplicación. Nosotros vamos a tener la multiplicación y la multiplicación, pero antes tenemos nuestro logaritmo. Permítanme expresarlo. Vamos a tener nuestro logaritmo en base 2 de la raíz de 3x menos 1 y la raíz de x más 1. Y esto nos va a dar como resultado el 1 que tenemos. Antes de expresarlo como logaritmo, vamos a recordar que nosotros tenemos una propiedad de los exponentes que nos dice que si el exponente es el mismo, yo lo puedo expresar como una sola. Entonces, nosotros vamos a poder tener aquí el logaritmo en base 2 de una sola raíz. En este caso es la raíz de 3x menos 1 por x más 1. Y todo esto nos va a dar como resultado 1. Ahora sí, lo vamos a expresar como una función exponencial, donde nuestra base es 2, está elevado a la 1 y nos queda como resultado toda esta expresión. Todo esto. Entonces, vamos a recordar que 2 a la 1 es 2, todo número elevado al 1 nos va a dar el mismo resultado. Tengo el 2, pero voy a aprovechar que la operación inversa de mi raíz es un cuadrado, es decir, voy a elevar toda mi expresión al cuadrado. Toda, absolutamente toda. ¿Para qué? Pues para que toda nuestra expresión se vaya nuestra raíz con nuestro cuadrado. ¿Sí? Ok, no quiero ponerlo al cuadrado. Ustedes asumen que ese cuadrado está ahí. Entonces, me va a quedar única y exclusivamente como 4 es igual, perdón, a 3x menos 1 por x más 1. Y esto ya es una expresión algebraica sencilla, donde lo primero que tengo que hacer es resolver mi expresión, mi multiplicación. Vamos a hacerlo por partes. ¿Sí? 3x por 1 nos va a quedar 3x cuadrada. 3x por 1 nos queda 3x, menos 1 por x nos queda menos x, y menos 1 por 1 nos queda menos 1. ¿Sí? Ahora vamos a pasar todo de un solo lado y vamos a simplificar. Vamos a tener 3x cuadrada más 2x y paso el 4 al otro lado, pasa restando con el 1, nos queda menos 5 igual a 0. ¿Sí? Ya que lo tenemos de esa manera, entonces hay que resolver nuestra función. Insisto, tenemos dos opciones. Una es por fórmula general y otra es por factorización. Entonces, vamos a factorizarlo.
para poderlo factorizar, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a buscar números que multiplicados nos den 3. En este caso, nosotros podemos tener el 3 y el 1. En este caso, 3 y 1. Y que multiplicados también nos den 5. Vamos a ponerlo de la misma manera. Vamos a ponerlo aquí. Nos tiene que dar 5. Entonces, vamos a poner el 1 primero y después el 5. Este método nosotros lo conocemos como método de tijera. En este método lo que nosotros hacemos es buscar cruzados. 5 por 3 nos da 15 y 1 por 1 nos da 1. Pero 15 menos 1 no nos da 2. Quiere decir que entonces lo necesitamos al revés. El 5 acá arriba y el 1 acá abajo. Entonces 3 por 1 nos da como resultado el 3 y 1 por 5 nos da 5. Entonces tenemos el 5 y tenemos el 3. Y a la hora que los restamos nos da el 2. Quiere decir que estos elementos sí nos sirven para nuestra factorización. ¿Cómo queda la factorización? Lo único que vamos a hacer es agregarle una X aquí y una X acá. Entonces, mi factorización queda como 3X. Como esto tiene que ser restado y el 2 tiene que ser positivo, quiere decir que el negativo es el 1 y el 5 es el positivo, porque entonces aquí tendríamos 5 menos 3 nos da 2 positiva. Entonces quiere decir que aquí tenemos 3X más 5 se colocan horizontalmente y voy a tener 1x que se escribe nada más como x menos 1 y esto tiene que ser igual a 0. Entonces nuestra expresión se convierte en la solución de dos ecuaciones. 3x más 5 igual a 0 y la expresión de x menos 1 igual a 0. Donde la primera parte vamos a tener x es igual a menos 5 tercios, ya haciéndolo rápido, y la segunda es x igual a 1. Y así es como se resuelve nuestra función logarítmica. Espero que no se aburran mucho. Nuestra última parte ya es una función exponencial. Esta función exponencial tenemos dos opciones. La primera es que está escrito de una manera exponencial y se puede poner esta parte de alguna manera en base a esta misma, ¿sí? Si se puede escribir de la misma manera, entonces ya va a ser muy sencillo resolverlo. Por ejemplo, en nuestro primer caso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que el primero lo tengo como 2 elevado a la x más 1, ¿sí? Ahí está. Pero 32, nosotros podemos ver que 32 tiene mitad, que es 16, tiene mitad es 8, tiene mitad es 4, tiene mitad es 2, tiene mitad es 1. Quiere decir que lo podemos escribir como 2 elevado a la 5. Entonces, dos expresiones que tienen la misma base son iguales, quiere decir que los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, vamos a tener que x más 1 tiene que ser igual a 5. Entonces, ya tenemos una expresión muy sencilla en donde nosotros lo único que tenemos que hacer es despejar. X es igual a 5 menos 1. Quiere decir que nuestra x es igual a 4. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra primera función. Vamos con la segunda, que sucede exactamente lo mismo. Vamos a tratar de expresar la segunda parte de una manera exponencial.
Entonces vamos a tener 9 elevado a la x menos 1 tiene que ser igual, y nosotros sabemos que 81 lo podemos escribir como 2, perdón, al revés, 9 elevada a la 2. Y que esto, espérenme, 9 elevado a la 2, ahora sí, y que esto a su vez me están pidiendo que esté elevado a la x, ¿sí? Pero nosotros conocemos propiedades de los exponentes, que me dice que un exponente elevado al exponente no es otra cosa más que, espérenme, aquí ya, otra vez. Ay, eso es lo malo de la tecnología, te equivocas tantito y hay que repetir todo. 9 elevado a la x menos 1, y esto es igual, entonces podemos multiplicarlo. Vamos a tener 9 elevado a la 2x, ¿sí? Nuevamente aplicamos la misma base, quiere decir que los exponentes tienen que ser lo mismo. Entonces tenemos que x menos 1 tendría que ser igual a 2x. Pasamos todo del lado de las x de un solo lado y los números del otro. Tenemos x menos 2x va a ser igual a 1. Entonces, quiere decir que menos x es igual a 1, pero yo no quiero menos x, yo quiero x, y multiplico todo por menos, entonces voy a tener que x es igual a menos 1. Y ya resolvimos nuestra segunda expresión. Lo mismo va a ocurrir con la tercera. Nosotros vamos a tener que expresarlo de esa manera. Entonces vamos a tener que 4 está elevado a la x menos 2 y que tiene que ser igual al 8, que lo podemos ver, no como, aquí hay que modificarlo un poco. ¿Por qué? Porque el 8 yo no lo puedo expresar como 4. Sin embargo, sí lo puedo expresar como 2. Entonces el 4 también lo voy a expresar como 2. Voy a poner que 4 lo puedo expresar como 2 al cuadrado y que el 8 lo podemos expresar como 2 al cubo. ¿Sí? Un segundo, ahí está. Como 2 al cubo. Y esto a su vez está elevado. Ok, esto me quiero poner algo más ahí, no quiero, ahí está. Bueno, olvídense que está ese cuadrito. Y esto está a su vez elevado a la 1 menos x. ¿Sí? Tenemos esta expresión. Entonces, lo que vamos a hacer nuevamente es expresarlo como una exponente de un exponente que nos dice entonces que 2 está elevado, ya haciendo la multiplicación para hacer esto más sencillo, a 2 por x son 2x, 2 por 2 son menos 4, ¿sí? Y esto a su vez, vamos a ver que el 3 va a multiplicar a 1 menos x, entonces vamos a tener 2 que está elevado, y ya nuevamente vamos a hacer la multiplicación, 3 por 1 son 3, y 3 menos x son menos 3x, ¿de acuerdo? Y tenemos la misma circunstancia. Vamos a tener que 2x menos 4 tiene que ser igual a 3 menos 3x. Y esto ya lo podemos resolver. Vamos a tener 2x más 3x es igual a 3 más 4. Es decir, 5x es igual a 7. Quiere decir que vamos a tener x es igual a 7 quintos. ¿Sí? Y esta es la primera parte, el primer tipo de ecuaciones exponenciales que podemos tener, aquellas que se pueden expresar como potencia de la misma.